¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición de CNN Invita, nuevamente al aire con este programa de debate, de conversación, para mirar lo que está pasando en nuestro país y eventualmente para conversar sobre un Chile mejor. Es por eso que hemos querido tener en este primer debate a distintos personajes del ámbito de la historia, del ámbito académico y también políticos, para que conversemos respecto a lo que queremos en el futuro de nuestro país y lo que está pasando precisamente en Chile. Quiero empezar agradeciendo al presidente del Senado, Jorge Pizarro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Al senador de la UDI, Hernán Larraín, muchas gracias también. Lo mismo digo, gracias. Al historiador Gabriel Salazar, también muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, buenas noches. Y también al académico y abogado constitucionalista Fernando Atria. Muchas gracias. Gracias por la invitación, buenas noches. Señor Salazar, quiero partir con usted a propósito de su condición de historiador, para hablar respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país, para ver lo que está pasando con las candidaturas presidenciales, para ver lo que está pasando en el sentido político y lo que está pasando también con la gente. Hemos visto en las semanas pasadas que el ambiente está bastante tenso, de hecho incluso con agresiones físicas a algunos candidatos presidenciales. ¿Usted tiene memoria de que esté tan crispado el ambiente políticamente como está hoy día? Bueno, esa es la expresión en boga, un crispamiento, ¿no? del crispaje, digamos, de la situación en general. Pero bueno, históricamente se han dado situaciones en los 200 años de historia de este país en que la ciudadanía ha expresado de distintas maneras y en distintos grados, ¿no? Su situación, su humor, ¿verdad? Sus sentimientos, sus emociones. Y yo diría que estamos atravesando por un periodo en que la ciudadanía tiene sentimientos profundos, que arrancan de una memoria profunda y que tiende a evaluar el sistema del modelo vigente de una manera crítica. Y eso es lo que produce, por tanto, un sentimiento crítico que se expresa de diversos modos, digamos, en la ciudadanía en general, y que tiende a manifestarse como una pérdida de crédito, de confiabilidad, incluso, ¿no es cierto?, de credibilidad, en lo que se supone son sus representantes en el Estado, la clase política civil. Tal vez el fenómeno, en perspectiva histórica, más importante que estamos viviendo ahora en Chile, consiste precisamente en la pérdida de credibilidad y confiabilidad de la clase política civil a ojos de la ciudadanía. A tal punto que hemos escuchado, o por lo menos leí yo, las palabras del ministro Cristian Larroulet dando cuenta a la OSD de este fenómeno en Chile. Incluso señala cifras que se vienen dando en Chile claramente 2005, 2006 en adelante, de que el Parlamento en general tiene un rechazo, es decir, una crítica negativa de falta de credibilidad del orden del 83-84%, que es altísimo. Que los políticos en general, que los partidos políticos, tienen también un rechazo y pérdida de confiabilidad sobre el 90%, llegando al 95% en los políticos solos. Y eso es, en cualquier situación sociológicamente medida, una crisis de representación o representatividad grave. Porque con esos porcentajes no se puede calificar la situación sino como grave. Yo creo que eso es lo que está percutando sentimientos profundos en la ciudadanía de desconfianza y, por supuesto, dentro de la clase política misma, que está siendo afectada por esta presión externa, situaciones ya crispamiento, como decías tú recién, ¿no? Que se traducen en conflictos, desconciertos, ¿verdad? Desencuentros, actitudes verticales, actitudes horizontales que confunden más aún a la ciudadanía. Senador Pizarro, usted es presidente del Senado y también, como decía Gabriel Salazar, forma parte también de la clase política, forma parte de un partido político, forma parte también de estos órganos que hoy día están muy mal evaluados. ¿Cuál es la crítica que se hace y también cuál es la visión que tiene usted respecto a lo que se está viviendo en las candidaturas hoy día a meses de que tengamos una elección presidencial nuevamente en nuestro país? Sí, mira, yo primero no me siento parte de ninguna clase, no siento que hay una clase. Cuando uno ya dice hay una clase, está haciendo un distingo en circunstancias que quienes ocupan cargos de responsabilidad política por decisión ciudadana, por cargo de representación, por nombramientos por el Ejecutivo, etcétera, lo que hacemos es cumplir una función pública y no es que uno pertenezca a ninguna clase. Pertenezco a un partido político, tengo una ideología, tengo un concepto, lo que me gustaría, una suerte de proyecto de sociedad en mente que
puede ser compartida o no, pero creo que uno de los problemas que tiene hoy día el país, y a lo que hacía referencia Gabriel en términos de credibilidad y confianza, tiene que ver con esta asimilación a este concepto de clase. Cuando habla de clase es un estamento o de privilegiado o de élite o de lo que sea. Y a mí no me parece que sea la mejor forma para expresarlo. Pero en fin, los académicos hablan de clase, los periodistas hablan de clase, todo el mundo habla de clase. Y creo que es efectivo que tenemos una crisis de credibilidad y de confianza. Con motivos, con hechos que son reales. La opinión pública, yo me imagino que te referías a las encuestas de opinión, que son las que reflejan los índices que ha hablado Gabriel, donde hay una conjunción de cosas. Primero, porque creo que toda la institucionalidad pública de alguna manera ha ido perdiendo credibilidad. Eso tiene que ver con las expectativas que la gente tiene o se forma o le forman los propios líderes o liderazgos políticos, que le ofrecen cosas que después no están en condiciones de cumplir, o que la ciudadanía espera que le solucionen problemas que el sistema o nuestra democracia no es capaz de resolver. Y por ahí es donde viene entonces esta crisis, que es una mezcla de crisis de expectativas, pero también de credibilidad y de confianza, porque nosotros también, digo nosotros, los que tenemos responsabilidades, no estamos a la altura a veces de los desafíos, o cometemos chambonadas, o hacemos de una actividad seria, transparente, importante, como debería ser la actividad pública, hacemos más farándula, o hacemos una política dedicada a lo mediático, dedicada a lo inmediato, y se pierde la perspectiva de país, de sociedad, y el rol que tienen que jugar los partidos, el Congreso, el gobierno, el propio Poder Judicial, toda la institucionalidad. Pero creo que además en el caso de Chile no es solo un problema de la institucionalidad política, porque las otras instituciones del país también están en entredicho. Yo soy católico, a mí me preocupa mucho la falta de credibilidad también que tiene una institución como la Iglesia, y otras instituciones en el país en las cuales uno antes confiaba y hoy día no se confía. Se ha hecho mucha cuestión, con razón, cuando de parte de la institucionalidad pública, del Estado, del gobierno, por ejemplo, nosotros mismos cuestionamos las cifras que nos entregan las instituciones. ¿Por qué? Porque buscamos tratar de demostrar algo que a lo mejor me interesa en el corto plazo, pero que me perjudica en el largo plazo, porque se generan problemas. Estoy hablando del censo, la encuesta CACEN y otras cosas. Entonces creo que hay un cúmulo de cosas sin duda. Y en términos de la política es que, bueno, también los tiempos van cambiando, los partidos políticos ya no juegan el rol que jugaban antes. Los partidos antes eran partidos no solo de ideas, sino que además eran partidos que eran capaces de conducir, de informar, de socializar lo que eran sus propuestas, sus políticas. Hoy día están siendo sobrepasados hace tiempo ya por los medios de comunicación y ahora por las redes o las distintas formas que tienen los ciudadanos de informarse. Entonces, a la larga también se traduce mucho que la información política se hace en 140 caracteres o en los 20 segundos de la televisión, donde no alcanzas a explicar algo y se quedan las imágenes por sobre los contenidos. Entonces es una mezcla, pero hay que preocuparse, es una situación grave, yo la considero grave, y por eso es que el Congreso por lo menos y el Senado han tratado de ir mejorando su imagen, mejorando la transparencia en que toman sus decisiones, la información a los ciudadanos, el contacto con los ciudadanos, el proceso legislativo, el uso de los recursos. Sí, y hay otros elementos políticos que ya forman parte de las diferencias que tenemos que iremos a conversar. Tenemos al lado precisamente al senador Larraín, que es presidente de la Comisión de Ética del Senado. Están elaborando un documento ahí respecto a la transparencia, pero quiero hacer una consulta también, senador Larraín, a propósito de las candidaturas presidenciales, a propósito del malestar ciudadano y el voto voluntario, el decirle a la gente vaya, participe en las primarias, vote por algunos candidatos. Yo creo que ese es un desafío tremendo en este momento para las candidaturas políticas, considerando que no existe este entusiasmo y existe sí este alejamiento con los partidos políticos, con los representantes elegidos, como decía el senador Pizarro, ¿no? Sí, yo creo que estamos viviendo un momento muy especial, y antes de entrar directamente a lo que tú me preguntas, Gustavo, yo creo importante hacer una reflexión respecto a lo que se ha dicho. Yo creo que han habido periodos de mayor tensión. Yo no
no he vivido mucho tiempo y no soy historiador, algo conozco de la historia, sobre todo la historia política, pero yo recuerdo de haberme ido a estudiar el año 71, a hacer un estudio de posgrado, y volví el año 73. Y la verdad es que la violencia, la tensión que había en Chile en ese minuto, no la he vivido nunca. Lo que está ocurriendo hoy día es tenso, es ingrato, es desagradable, pero no tiene ese nivel de violencia que se vivió el año 73, que terminó en forma que todos conocemos. Y yo pienso que lo que está ocurriendo aquí es un fenómeno bastante particular. Yo creo que la sociedad chilena ha cambiado mucho en los últimos 20, 30 años. De una sociedad con altos índices de pobreza, si tomamos las principales encuestas y estadísticas, de 40, 50% de niveles de chilenos que vivían en la pobreza, y pasamos a niveles de 14, 15, está lo mismo las cifras, pero de ese orden de magnitud, es evidente que cambió el eje, porque Chile se convirtió, o se está convirtiendo, en una sociedad de clase media. Y las aspiraciones que tiene un grupo y otro son radicalmente distintas. Al nivel de la pobreza, la gente quiere tener una casa, quiere tener acceso a la escuela, quiere tener una atención de salud. Cuando se está en niveles de clase media, la gente tiene una aspiración de tener una educación de calidad, una vivienda que no sea de 20, 30 metros, sino que una vivienda razonable, no menos de 45, una atención de salud real. Ese cambio plantea exigencias nuevas, y yo creo que quizás lo que más fue revelador de esas exigencias nuevas fue lo que ocurrió con el movimiento estudiantil el año 2011, porque la gente salió ya no a pedir problemas de bienestar o del carné o cosas menores como eran las expresiones estudiantiles antes, sino que cosas de verdad, acceso a la educación de calidad, educación pública, el tema de la gratuidad, temas de fondo, no temas menores. Y quizás ese sentimiento refleja parte de una cierta inquietud que hay en los chilenos, que nosotros, en el mundo político, como se quiera llamar, quienes tenemos de distintos grados responsabilidad en la conducción del país, no hemos sabido leer. Y las instituciones no han estado a la altura de esa demanda ciudadana. Es curioso porque la gente, en encuestas importantes, como la encuesta que ha hecho la Universidad Católica, la encuesta Bicentenario, que la acaba de reiterar en 2012, el índice de desarrollo humano, otra encuesta de renombre, de respaldo internacional, dicen que los chilenos están bien, están contentos con su vida familiar, se sienten incluso con altos niveles, entre comillas, de felicidad, si es que eso se puede medir. No, y se acaba de decir lo contrario con respecto a Chile. Bueno, pero estoy hablando de las encuestas más conocidas y más establecidas en el país, y la encuesta de Bicentenario de Adimar acaba de salir. Eso se contrasta con que esa misma encuesta la gente refleja una enorme insatisfacción, sobre todo institucional. Y nosotros cargamos parte de eso, porque no respondemos a esas demandas y no hemos tenido ni la lectura, ni el lenguaje, ni la rapidez para poder reaccionar. Ahora, parte del mismo éxito que ha tenido el modelo que ha seguido Chile en estas décadas, le revierte en contra, porque precisamente al tener la gente mayores herramientas, mayor conocimiento, mayor acceso, exige más. Y en ese sentido yo pienso que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo distinto, mayor, y pienso que lo que ha generado los movimientos estudiantiles y otros son exigencias maximalistas, son exigencias casi fundamentalistas para cambiar el tema. Y nosotros creemos que eso, termina, Gustavo, que eso al final, en lugar de buscar soluciones, extiende o polariza más el ambiente, en lugar de buscar, como lo hemos hecho en estos últimos 20 y tantos años, acuerdos fundamentales sobre estos problemas. Hay quienes parece que quieren romper esa línea y buscar, por el maximalismo, la imposición de cambios radicales que, creo yo, lo que van a hacer es polarizar más esta situación. Fernando Atria, voy a volver con usted al inicio del segundo bloque, preguntándole precisamente sobre la importancia que han tenido las demandas ciudadanas con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo político y a lo que está ocurriendo precisamente con algunas candidaturas. Pero ya volvemos en CNN Invita, no se mueva de la pantalla de CNN Chile. Seguimos en el segundo bloque. CNN Invita. Habíamos dejado una pregunta pendiente precisamente para Fernando Atria a propósito de si él identificaba que estas situaciones que estaban ocurriendo también formaban parte de estas demandas ciudadanas y cómo las lee usted en ese sentido.
Yo creo que lo que ha estado ocurriendo y lo que está, a mi juicio, detrás de esta crisis de representación, o como se le quiera llamar, es el hecho de que progresivamente han ido apareciendo demandas de distinto tipo, y esas demandas se han ido articulando. Y que se vayan articulando quiere decir que esas demandas reconozcan entre sí que, aunque sus contenidos precisos pueden ser distintos, hay algo que las une. No hay que olvidar, uno habla del 2011 como el año de las manifestaciones estudiantiles, pero el 2011 no comenzó con manifestaciones estudiantiles, ¿no? Las primeras manifestaciones, y fueron manifestaciones que ya eran considerables, fueron manifestaciones por Hidroaicén, ¿no? Y después de las movilizaciones estudiantiles hubo estas movilizaciones sociales en Aysén, en Calama, etcétera. Entonces hubo varias cosas que se fueron ordenando. Freirina, claro. Y entonces, bueno, ya a todo esto después el problema, salió el problema de la Polar, etcétera. Y lo que yo creo que fue ocurriendo fue que se fueron ordenando, y eso es lo que se habla de la crítica al modelo, ¿no? Y lo que yo creo que ocurrió, y a mi juicio eso adquirió conciencia el 2011. Yo creo que el 2011 en este sentido es un año bien importante, porque lo que adquirió conciencia el 2011 es algo que yo creo que era perfectamente observable desde antes, que claro, habiendo llegado ahí uno miraba para atrás y podía entenderlo y podía rastrearlo para atrás, pero fue la constatación de que las instituciones políticas bajo las cuales vivimos son instituciones que no están diseñadas para canalizar y facilitar la acción política transformadora, sino para bloquearla, para neutralizarla. Y entonces lo que tenemos es una demanda política de cambios considerables que se enfrenta a una institucionalidad que siempre y explícitamente fue diseñada para evitar esos cambios. Y entonces básicamente hoy día nosotros seguimos viviendo bajo las instituciones en cuanto a su inspiración, las instituciones heredadas después, por así decirlo, de la segunda época de los Chicago Boys. Sí. Y eso tiene que ver entonces con un problema institucional, y por eso yo sí creo que el problema es un problema institucional, ¿no? Y el problema institucional es que estas instituciones son instituciones que no permiten ni siquiera que esa demanda sea derrotada, ¿me entiendes? Ni siquiera que esa demanda se manifieste, sea canalizada institucionalmente y sea derrotada. Y entonces siempre se enfrenta al hecho de que es derrotada por Secretaría. Ahí uno entiende entonces, Fernando, esta situación que también ha generado cierto debate últimamente, que es este cambio de modelo, este cambio de institucionalidad a propósito de una constitución nueva. Bueno, la demanda de nueva constitución es una manera de articular ese problema. Porque el problema ese es el gran cambio, en el fondo, que le daría una nueva institucionalidad a un país. Bueno, yo diría, la demanda es por una institucionalidad, como yo la leo. Es una demanda por una institucionalidad en que no haya quienes ganan o pierden por secretaría, ¿no? Que ganar sea ganar y perder sea perder. Y yo creo que lo que caracteriza al sistema político chileno de los últimos 20 años es que no ha sido así, ¿no? Entonces, y si uno lo piensa, la verdad es que ¿cómo uno podría creer que no se va a terminar produciendo una crisis institucional o yo no quiero decir todavía crisis, ¿no? Pero este problema de falta de representatividad de las instituciones, cuando las instituciones han jugado precisamente el papel de neutralizar, contener, impedir, etcétera, y al revés de facilitar? Ahí es donde entonces dejo abierto para que conversemos entre todos. En el fondo también, ahí es donde se le tiene que pasar, en el fondo, esta responsabilidad también ciudadana a las personas, algunos dicen, a través de, y cito mucho de lo que usted ha planteado en el último tiempo, a través de una asamblea constituyente para cambiar la constitución política. Pero mira, yo quiero hacer un par de comentarios un poquito antes. Porque no creo que una asamblea constituyente resuelva el tema de fondo que hemos estado discutiendo antes acá. Uh-huh. La crisis de credibilidad y de confianza en la institucionalidad pública, también en la institucionalidad privada, en instituciones que uno sentía como permanentes en la sociedad chilena y que hoy día están siendo cuestionadas. Entonces a lo mejor podemos cometer un error igual que pensamos que por el que la inscripción se hacía automática y el voto era voluntario, íbamos a tener más participación, y lo que tuvimos fue menos participación y cada día un distanciamiento mayor del compromiso que debe tener cada ciudadano cuando va y toma decisiones que sí van a tener que ver después con su vida diaria. Porque Fernando hace un punto en el sentido de decir, mire, nosotros heredamos y hemos funcionado con una constitución que efectivamente venía con enclaves, llamémoslo así, que
hacía muy difícil modificarla por una mayoría distinta a la que estuvo gobernando con la dictadura militar. ¿Y qué es lo que hemos venido haciendo? Hemos venido haciendo cambios a esa Constitución, importante, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que... Pero pasa por parchar siempre la misma Constitución del año 80 y no tener una Constitución nueva. Mira, a mí lo que me importa es que podamos tener una Constitución que sea legitimada por todos y no impuesta, que sea una Constitución que avance en mayor representatividad en lo que es el pluralismo y la diversidad de la sociedad chilena, que sea una Constitución que responda además al desafío de que la institucionalidad tenga capacidad de respuesta frente a problemas que se le presentan a los ciudadanos. Yo creo en eso, por ejemplo, que es muy y fundamental el que avancemos en un proceso de descentralización real, donde en las propias regiones podamos tener capacidad de decisión respecto de temas económicos, de temas sociales, de temas medioambientales, dentro de un marco, por supuesto, de país. Gabriel, entonces, ¿qué día aparece justamente, perdón, senador? Por ahí creo yo que es donde hay que ir buscando una solución o acercar más la toma de decisiones a los ciudadanos y hacerlo en tiempo y con eficacia y con sentido de oportunidad. Bueno, yo concuerdo en general con lo que estaba planteando Fernando, con ciertas particularidades creo yo que vale la pena subrayar, porque lo realmente nuevo que está ocurriendo en nuestras narices, digamos, por decirlo así, en este tiempo, es que estamos en presencia de una transición ciudadana profunda, casi inédita en la historia de Chile, que no ocurría hace por lo menos 100 años atrás, ¿eh? Porque la tendencia es que la ciudadanía se está construyendo poder para sí misma y se está proponiendo por sí misma realizar los cambios constitucionales que sean pertinentes. Eso es lo nuevo. Eso es lo que está detrás de lo que están haciendo las asambleas territoriales en Magallanes, en Aysén, en Freirina, en Montenegro, en Calama, en Quillón, en todas partes. Ellos no están pensando solo, me lo dijeron, yo estuve el sábado en Chiloé, no están pensando solo en resolver el tema del hospital de Quillón y el tema de la salud. El problema para ellos, en Chiloé, es el centralismo. Y para cambiar el centralismo tiene que cambiar la Constitución. ¿Qué están pensando en Calama y todos los 23 municipios del norte que están ahora en red para luchar por sus intereses? Es cambiar la forma en que se distribuye la riqueza que produce el norte, a efecto de que se inviertan allí mismo con una cuota de administración importante por las mismas comunidades locales. Entonces estamos en presencia de un fenómeno que la ciudadanía se propone cambiar estructuras fundamentales por sí misma desde lo local, por acción directa, con deliberación directa, y para eso se nutre, yo diría, de cuestiones muy importantes para hacer el diagnóstico de lo que estamos viviendo, se nutre de su memoria, porque yo destaqué el tema de la memoria. ¿Qué significa memoria? Que el origen de este sistema fue una brutal violación de derechos humanos, y eso no se olvida. Y si eso fue así, porque el sistema entonces es ilegítimo, por nacimiento. Si a eso se agrega lo que se ha venido captando después, que tú estabas mencionando, la serie de problemas que se han encontrado en el empleo, porque el 50 y tantos % del empleo en Chile es empleo precario, es empleo temporal, ¿verdad? No hay solidez, no hay, digamos, permanencia del empleo. Hay otro porcentaje enorme autoempleo. Entonces, el empleo es inestable, el ingreso es inestable. Si la gente consume, no es porque el modelo esté produciendo más, es porque le dan crédito para consumir más, ¿no? Entonces, perdón, termino al tiro. Sí. Entonces, tenemos el hecho, contradiciendo un poco lo que plantea el senador acá, de que en Chile ha habido, se dice, desarrollo. En el fondo ha habido aumento de transacciones comerciales para consumir productos importados. Porque el 70% de lo que consumimos viene de China, un 20% de Europa, Estados Unidos, etcétera. No consumimos lo que producimos. Entonces, esta expansión es puramente mercantil, ¿no? Y por tanto está basado en la deuda, en el endeudamiento y en el crédito, ¿no? Vamos a seguir desarrollando este tema, vamos a ir a una pausa. Señor Larraín, vuelvo con usted, porque también ha sido directamente aludido a propósito de las palabras de Gabriel Salazar. No se despegue la pantalla de CNN Chile, ya volvemos. ¿Y qué es el problema? Seguimos en CNN Invita. Yo había dejado con la palabra antes de irnos a comerciales con el senador Hernán Larraín, ya que había sido aludido precisamente por Gabriel Salazar. A propósito, no era solamente crecimiento, decía Gabriel antes de irnos a comerciales. Sí, yo tengo una visión distinta de muchas de las intervenciones que aquí se han hecho, porque me parece, a ver, ¿cómo decir? Me parece que son un poco académicas, teóricas, por no decir ideológicas derechamente. Yo tengo una percepción distinta, estoy toda la semana
pienso que Jorge Pizarro debe tener la misma experiencia de estar con la gente. Y las demandas ciudadanas no van por la modificación del sistema o por el cambio del modelo, por decirlo usando las palabras que aquí se han utilizado. No porque la institucionalidad no haya que perfeccionarla. Hay vacíos muy significativos. Por ejemplo, recién Jorge hablaba del centralismo. Me parece que ahí hay un compromiso o una deuda pendiente y por lo tanto se tiene que avanzar en esa línea. O con el sistema económico social que ha regido en Chile en las últimas décadas, porque ha sido exitoso. Yo, a diferencia de lo que piensa Gabriel Salazar, creo que ha sido positivo, ha mejorado el nivel económico del país. La comparación del Chile de hoy con el Chile de hace muchos años atrás es sistemáticamente mejor. ¿No han aumentado las desigualdades, usted cree? Bueno, yo no digo que sea perfecto, y también creo que hay que introducirle modificaciones y perfecciones, pero yo lo que me temo es que porque hay un problema en la institucionalidad hay que borrarla, o porque hay un problema en el modelo económico hay que terminar con él. Lejos de eso, yo creo que hay que corregir y perfeccionar. En eso consiste. Por eso que yo decía que hay una actitud que más bien busca, con ese afán maximalista, muy ideológico, como lo vivimos décadas atrás, de borrar todo y empezar la historia de cero. Yo creo que el cambio es otro. El cambio que hay que seguir es ir corrigiéndolo, y ojalá con grandes acuerdos nacionales, porque eso nos hace a todos tener una visión más moderada de nuestras posiciones, más buscando el mayor consenso posible. ¿Usted considera que son como los consensos que vienen desde los años 90 hasta el día de hoy, mantener ese tipo de consensos políticos? Más que mantener esos consensos políticos, hay que buscar los nuevos consensos sociales que nos demandan respuestas ciudadanas. Porque eran consensos entre políticos y con la ciudadanía un poco... Pero por ejemplo, si nosotros queremos cambiar el sistema electoral, son distintos las demandas, son distintas las respuestas, pero la idea de tener y buscar acuerdos, más que confrontaciones brutales, como de repente yo entiendo que se están planteando, a mí me parece que eso es lo que hay que hacer. Yo no comparto, por ejemplo, cuando Fernando dice que la institucionalidad se hizo para no cambiarla. Bueno, a lo mejor esa fue la voluntad de sus autores, pero caramba que ha sido cambiada. Ninguna constitución de la historia de Chile, ninguna constitución de las historias, las principales, la del 1833 y 1995, tuvieron un origen legítimo, como se diría en perfecta democracia. Ninguna ha sido tan modificada como la Constitución de 1980. Si comparáramos los dos textos, son dos textos completamente distintos. Hay todavía algún tema pendiente, como el sistema electoral, que se sacó de la Constitución, pero en lo demás hubo modificaciones radicales. Uno podría querer cambiarlas nuevamente, pero nadie puede decir que estamos frente al mismo sistema institucional y por lo tanto quererlo votar. Cuando se ha hecho un esfuerzo de transformación consensuada, importante, me parece un error. Me parece darle incertidumbre e inestabilidad a un país que se caracteriza por eso. Ahora, yo sí creo que hay, a propósito del desarrollo, resultados que son muy positivos, más en lo macro que en lo micro, que en lo personal. Yo siento que se han aumentado las desigualdades y pienso que tenemos que hacer un esfuerzo muy significativo por corregirlas. Ahora, cuando hablamos de desigualdades o la búsqueda de una mayor igualdad o una mayor justicia, estamos hablando de las igualdades de acceso, las igualdades de oportunidades. Hay algunos que quieren las igualdades de resultados, que seamos todos iguales. No, eso atenta contra la diversidad natural de la gente. Si a todos le damos buena educación desde la cuna, desde el jardín infantil, desde la sala cuna, desde la educación preescolar, acceso a buena educación, con buena nutrición, con buen acompañamiento, si le damos verdaderas oportunidades en todos los niveles de la educación, sobre todo la educación pública, escolar, media y universitaria, yo creo que estaríamos creando las condiciones para un país que se va regenerando, pero que le va permitiendo a la gente hacer su camino y no imponiéndole uno, porque eso es lo que a mi juicio es necesario realizar. Por eso, sí, cambios, modificaciones, correcciones. Pero este maximalismo ideológico no tiene que ver con la demanda de la calle, porque la gente a uno no le pide cambiar la Constitución, le pide que hayan respuestas más directas a sus demandas, a sus necesidades sociales. Fernando Arrio está levantando la mano, así como casi como en el colegio. Sí, yo creo porque... Pero sea libre de expresarlo. Sí, lo que yo creo es que, bueno, yo sí creo lo que el senador Larraín dice que nadie podría creer. No sé dónde me deja a mí, pero porque yo creo que en lo que estamos hablando,
y no en lo demás, en lo que estamos hablando, la institucionalidad política chilena no ha cambiado. Por supuesto, eso no quiere decir que no haya habido el triple de leyes de reforma constitucional bajo la Constitución de 1980, de la que en 30 años, de la que hubo durante los casi 50 años de vigencia de la Constitución de 1925. Pero eso es lo que muestra algo bien interesante acerca de esta llamada Constitución. Y lo que muestra es que, claro, si resulta que queremos subir los años de ejercicio profesional de los fiscales regionales y queremos decir que ahora tienen que ser 7 años de ejercicio profesional para los fiscales regionales, bueno, reforma constitucional. No, o sea, la cuestión es, lo que cuenta como reforma constitucional es la modificación de una serie de cosas que en principio no tienen ningún sentido que estén en la Constitución. ¿Por qué tiene que decir el número de años que han de tener los fiscales regionales para ser de abogados para ser fiscal? ¿Qué es lo que eso muestra? Yo creo que eso es lo que muestra que la institucionalidad está diseñada para neutralizar, para impedir cambios importantes al modelo. Y la manera en que lo impide, por supuesto, no es diciendo son inmodificables, ¿no?, a las maneras de las cláusulas pétreas de la Constitución alemana, que son 2 o 3, nada más. No es decir son inmodificables, es decir, no pueden modificarse sin que quienes han sido derrotados en las elecciones aprueben. Es decir, básicamente, es una institucionalidad que está diseñada para darle veto a quienes se entienden herederos del proyecto político de Pinochet. ¿Te puedo hacer una consulta? Yo no soy abogado, ni menos constitucionalista. Pero yo sí he escuchado y he leído que prácticamente en todas las constituciones de todos los países, para modificar la constitución se requieren mayorías un poco más altas que la mayoría simple o la mayoría absoluta. ¿Es así? Lo que pasa es que es bien importante hacer una distinción que parece, que claro, que en la discusión pública parece como extraordinariamente académica, pero que es de una alta relevancia política. Yo te hago la pregunta por eso, que es la distinción entre los requisitos de aprobación de la ley y los requisitos de aprobación de la Constitución. La idea de que la Constitución está sujeta a quórum superiores. Bueno, en Chile, la Constitución de 1925, el quórum de reforma constitucional de la Constitución de 1925, que solo sufrió 10 leyes de reforma constitucional en casi 50 años, era mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. Ese quórum hoy en Chile no alcanza ni siquiera para modificar una ley orgánica constitucional. Es decir, hay una diferencia considerable en los quórums actuales y los quórums anteriores. No es raro en el derecho comparado que la reforma constitucional esté sujeta a exigencias mayores que la reforma legal. Lo inusual en el caso chileno es lo alto de los quórums constitucionales y eso es muy alto. Y la otra cosa es que la leyes comunes y corrientes, digamos, leyes que no tienen nada de constitucional, que son las llamadas leyes orgánicas constitucionales, requieren un quórum extraordinariamente alto de reforma. Y eso es, está bien, uno cuando se trata de instituciones políticas, uno respecto de prácticamente nada puede decir esto es inédito, no existe en ninguna parte del mundo. Siempre hay, porque cada país tiene sus historias distintas, ¿no? Pero un régimen de leyes orgánicas constitucionales que se aprueban por 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio, como el que existe en Chile, es una existencia. Una pregunta por lo siguiente, perdón. ¿Sabe qué, senador? De verdad, es que se nos pasó volando el tiempo y a mí me habría encantado, quizás podemos dejar este panel para una próxima oportunidad. La parte más entretenida yo le quiero agradecer a Fernando. Volvemos, sí. Ok, volvemos de esta pausa entonces. Me habían dicho que no íbamos, pero ya volvemos. Me invita, yo me había adelantado, estaba terminando el programa, pero no, nos quedaba un bloque y Gabriel Salazar me estaba también levantando la mano porque quería intervenir. Exactamente. Nadie te levanta la mano, acá puede ser malinterpretado. Se te pide respetuosamente la palabra. No, yo quisiera decir de que la ciencia histórica a la que yo practico y la cual represento, y no represento aquí a partido ni actor social, es muchísimo menos exquisita, superestructural, analítica y en el fondo ideológica que el derecho constitucional y que la política como práctica constitucional también, ¿no? Porque trabaja con hechos concretos, con facts. Y en ese sentido la historia puede presentar un panorama general de 200 años de vida en Chile que puede parecer insolente, ¿no? Y eso quería decir. Tenemos 200 años de historia política en Chile, convencional, o sea, al interior de la Constitución vigente, en que ha habido centenares de acuerdos entre políticos orientados a mantener racionalmente una práctica política que pueda resolver los problemas de fondo en este país, ¿no? Centenares. Frentes, coaliciones, alianzas tácticas, elecciones, van y vienen, qué sé yo, ¿no? ¿Para qué decir? ¿Con qué resultado concreto?
en 200 años. Uno, no tenemos un sistema educacional de calidad, público, democrático, de excelencia, que permita que los chilenos propios, los niños, desarrollen este país que sigue todavía subdesarrollado. No tenemos a esta altura, en 200 años, no tenemos un sector industrial. No hay industria en este país. Nos hemos desindustrializado. Tenemos menos industria que en 1910 y menos también que en 1940 o 50, la época de la Corfo propiamente tal. ¿Diga? No tenemos todavía seguridad de que las Fuerzas Armadas no van a intervenir en política, porque de hecho es una clase política militar que es la que ha estado presente en la construcción del Estado, por la cual los 3 estados que hemos tenido, como lo decía el senador acá, han sido legítimos por nacimiento. No hemos logrado de una u otra manera lograr una especie de igualdad, no digo que absoluta, pero aproximada, de los ingresos de los distintos estamentos sociales. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, uno de los distribución del ingreso más desigual del mundo, como la cuarta o quinta a esta altura. No se han resuelto los problemas. Ahora, eso es lo que la ciudadanía está aprendiendo de su propia memoria, por un lado, y de las nuevas disciplinas científicas que la están apoyando, porque ahora ya la ciudadanía no echa mano de la ideología. La ideología no está presente en los movimientos sociales, eso me consta. Yo tengo contacto directo con esos movimientos sociales, sobre todo con los jóvenes, y no, cada vez más la ideológica está en retirada, ¿no? En cambio, se nutren más de la cultura propia que viene de su propia memoria y de la cultura que le están entregando disciplinas que sí están estudiando la realidad nacional. Psicología social comunitaria, trabajo social en todas sus variantes, sociología del desarrollo local, historia social, que es la que yo practico, educación popular, que está al margen del sistema. Por todas esas partes, las comunidades locales se están nutriendo de la verdad de 200 años, de la verdad actual que están percibiendo y de esta voluntad de construir un poder ciudadano para cambiar el sistema en un proceso, no de golpe. Yo no creo que vaya a haber una crisis del tipo 1970, Gabriel, cuando la ciudadanía entran en este proceso cultural de desarrollo de su soberanía. En el pasado no ha ocurrido eso en Chile. Lo que pasa es que el régimen militar que se ha establecido ha aplastado los movimientos ciudadanos de este tipo, 3 veces por lo menos. Sí, yo tengo una diferencia respecto de ese planteamiento inicial de que la historia escapa a las visiones ideológicas, porque está fundada en hechos. Porque en realidad lo que hace la historia, y me perdona, a lo mejor estoy muy equivocado, es descubrir la inteligibilidad, los hilos que amarran y hacen explicativos los hechos para poder darle una interpretación. Y esa interpretación, pero eso lo escriben los procesos, no es la idea de uno. Esa interpretación obviamente refleja valores y principios personales que terminan siendo de visiones ideológicas. Y sobre los mismos hechos, 2 historiadores pueden tener interpretaciones distintas, muy legítimas, pero distintas. Y yo pienso que su mirada es una mirada distinta, por lo menos a la que yo logro interpretar de esos hechos, como la tengo también respecto de Fernando. Yo miro las demandas ciudadanas de una manera distinta. Yo creo que este debate que yo asisto y que he oído a Fernando, le he leído un libro muy inteligente, se lo he comentado todavía, me parece que no refleja el debate de la ciudadanía. Esto que yo oigo no me parece que sea lo que realmente la ciudadanía está pensando. Ni menos todavía, porque Fernando se ha dado ciertos lujos en materias constitucionales, porque ha dicho que hay que cambiar la Constitución por las buenas y por las malas. Es decir, que quiere ir hasta el fondo con esto, porque hay que hacerlo sí o sí. No, pero es lo que está graficando en un gran acuerdo entre los buenos y los malos para hacer un cambio constitucional. Bueno, yo creo que salga una más o menos. Por las malas. O por las malas. Perfecto, si usted me corrige es porque usted es el autor de sus dichos, en realidad, por las buenas o por las malas. Pero yo creo que eso no es lo que le está pasando a los chilenos. Los chilenos sienten insatisfacción, pero no porque estemos retrocediendo, no porque estemos peor que nunca, sino que porque tenemos la posibilidad de estar mejor. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo aprovechamos esta situación que quizás es única, de poder superar la pobreza, de poder superar el subdesarrollo de una manera armónica? Que se reduzcan las desigualdades de ingreso, de diferencia de calidad en el acceso a bienes y servicios que hoy día no son todos iguales, todavía depende mucho. Donde uno nace, los beneficios y posibilidades futuras que tiene de desarrollar su personalidad. Eso me parece intrínsecamente injusto y creo que se puede cambiar. ¿Hay que destruir la institucionalidad para eso? No. Hay que perfeccionarla. ¿Hay que destruir el modelo? No. Si es que los otros modelos ya los conocemos.
no han resultado. Ni el modelo socialista clásico, ni el modelo chavista o algo que nos quieren vender, porque ahí han funcionado las asambleas constitucionales. En Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua. Al presidente de su partido precisamente hablando y de eso, que... a mí me parece que no está bien. ¿Es tan, eso no es el camino. chavista usted cree que la mirada que se tiene? No, yo estoy simplemente diciendo que modelos que se parecen a veces en el lenguaje o en las propuestas, hemos visto que han intentado corregir esta situación y han fracasado. Han dado más pobreza y menos libertad a la gente. Y yo creo que este es un modelo que se puede perfeccionar, que en el mundo, los países que más han avanzado en su desarrollo, en sentido más integral, más humano de la palabra, son los que tienen estas coordenadas, pero que se tienen que perfeccionar. Pero y yo creo que se pueden perfeccionar. En Chile, ¿no? Vamos a perfeccionar lo que existe. Eso es lo más antiguo, y eso es ideológico. Porque bueno, nunca se ha hecho. yo no digo que no lo sea. Yo lo que digo es que la posición de la revolución, de cambiar todo para empezar la historia de cero, es la que nos llevó a la debacle en Chile. Porque este sistema, como decía Mario Góngora, un distinguido historiador, de las planificaciones globales, que empieza en tiempos de Frey, sigue con Allende y continúa con Pinochet, nos llevó al país a empezar la historia de cero. No creo en eso. Yo creo en un país que va aprendiendo, que va mejorando y que la ciudadanía nos va dando las señales y nos está dando señales y espero que las contestemos bien y ojalá que ahora para estas elecciones nos dé la señal que quiere para lograr corregir y darle la respuesta que espera de su mundo político. Sí, yo estoy cada vez más en desacuerdo con el senador Larraín. Pero eso está bien. Sí, eso está bien. Yo esperaría una interpretación de lo que uno dice que fuera más fiel a lo dicho. Es que no has aclarado bien tus palabras. Yo pensé que los senadores veían tolerancia cero. Lo vi, pero no te retractaste. No, CNN invita... Sí. Yo lo vi, perdón que te interrumpa, para que aclares bien. Porque yo te vi ayer, me pareció muy bien, muy inteligente, pero no te retractaste de decir por las buenas o por las malas. Y diste una explicación que a mí no me pareció suficiente. Espérese. Este es el estallido social lo que estoy anunciando. Pero, que llegamos a lo mismo. Déjeme explicar, a ver si lo puedo explicar de modo tal de no ser malentendido. No me retracto de la frase en el sentido siguiente. Fíjense ustedes cómo partimos conversando acerca de que había una más o menos marcada crisis de legitimidad, pero que es algo que en todo caso es progresivo. Es decir, es progresivo que hay una cada vez mayor incapacidad del sistema político, que usted se lo podrá achacar al hecho de que los políticos están muy dados a la farándula y a otras cosas. Yo se lo achaco a factores más estructurales que tienen que ver con el diseño del régimen constitucional. Y entonces, lo que yo entiendo, la manera en que yo lo veo esto, es aquí hay una institucionalidad que no está en condiciones de dar cuenta de estas nuevas demandas, porque está diseñada para no dar cuenta. No estoy pidiendo que usted esté de acuerdo conmigo en eso, yo supongo que usted no lo está. No. Pero supongo que usted puede reconocer la plausibilidad en principio, digámoslo así, de lo que estoy diciendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando hay una ciudadanía crecientemente consciente y que formula demandas cada vez más articuladas y se enfrenta cada vez más reiteradamente a una institucionalidad que no le permite canalizarla? Lo que yo dije es, yo no creo que las instituciones sobrevivan o se sostengan o sean estables por arte de magia, porque están escritas en un papel que está empastado en algún cuero elegante. La razón por la cual las instituciones son estables y sobreviven es porque de alguna manera están suficientemente legitimadas, son percibidas por todos como instituciones que son equitativas, imparciales, etcétera. Cuando eso se desajusta, se produce una situación de inestabilidad constitucional. Yo dije, puse el ejemplo ayer de alguna columna que había publicado el senador Walker. Él usó palabras distintas, pero estaba diciendo lo mismo. Él decía, hay una bomba de tiempo instalada en el seno de nuestro sistema democrático. ¿Qué quiere decir que hay una bomba de tiempo? Acomodémoslo para explicar la expresión. ¿Qué quiere decir que hay una obstrucción y en esa obstrucción hay una bomba de tiempo? Quiere decir que esa obstrucción va a desaparecer ya porque encontramos la bomba, la desactivamos y despejamos la obstrucción, o porque la bomba explota y se arregla, entre comillas, por las malas. Eso quiere decir por las malas. No estoy yo llamando. Es una amenaza lo que está haciendo. No solamente es una amenaza, sino que además, yo lo interpreto así, que busca desestabilizar los elementos institucionales. Yo no quiero volver sobre eso. No, lo que yo estoy diciendo no es una amenaza, es una advertencia. Una advertencia no mía. No, pero una advertencia no mía, es una advertencia de... Es de sentido común que si uno tiene una institucionalidad que lo que hace es bloquear, inhabilitar, impedir, neutralizar, eso
va a adquirir problemas. Mira, en términos... Se ha cambiado la te dice en el anterior panel la consulta del tema de las mayorías que se requieren en las distintas constituciones para modificar con su qué, porque el problema, desde el punto de vista de la estabilidad de la constitución del 80, la constitución de Pinochet, nosotros que fuimos opositores a eso, siempre la hemos puesto en cuestión, y esa es la razón por la cual se le han hecho tantas modificaciones hasta ahora, y vamos a seguir insistiendo en hacer las modificaciones que faltan. Y a pesar de esas modificaciones, a pesar de esas modificaciones, hay nudos, como dices tú, bomba de tiempo, le puso Ignacio, pero hay nudos que impiden hacer algo que a nosotros nos parece de toda lógica que en algún momento iba a demostrar que no funciona, que es el famoso sistema electoral binominal. Está construido para tener un Congreso empatado, para tener una sobrerepresentación de la minoría, para privilegiar las dos fuerzas políticas más importantes o dos bloques, donde las terceras, cuartas y quintas fuerzas no tienen representación. Y para garantizarle a la minoría, los 3/7 más 1 que necesita para vetar otro de los enclaves autoritarios, que era el de los quórum altos, por eso te hacía la pregunta. Entonces, nosotros tenemos que ser, como país, o como dirigentes, o como personas que conducen, o los dirigentes de partidos, de los movimientos, debemos ser capaces de generar los acuerdos básicos importantes que puedan modificar la Constitución en aquellas áreas que se constituyen estos nudos más complejos, estas suertes de bombas de tiempo, camisas de fuerza, digo yo, que garanticen una mayor representación de la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad, porque hay diversidad. No es lógico un sistema electoral donde hay partidos, candidatos presidenciales o movimientos que sacan el 15% de los votos y no tienen ni un representante en el Congreso. Entonces, el contraargumento es decir, porque este tema lo hemos discutido tantas veces, no, mira, es que la atomización de los partidos, de la representación en los congresos, genera inestabilidad. Bueno, eso a lo mejor en un régimen parlamentario, pero aquí tenemos un régimen presidencial casi omnímodo, donde la existencia de los grupos de la diversidad del país podría ser mucho más potente que solo la existencia de estos dos bloques de gobierno o oposición, como quiera que se llame. Entonces, las cosas están relacionadas, pero también a mí me ha llamado mucho la atención, Gabriel, tú que tienes este análisis en perspectiva. Sí, termino al tiro. Cuando uno ve los movimientos sociales, cuando uno ve las organizaciones sociales, cuando uno ve a los jóvenes, que son los que están llamados, ¿no es cierto?, a poner el grito en el cielo como corresponde, porque todos lo hicimos en nuestra época, y llega el momento de participar en sus propias organizaciones, en sus propios movimientos, y no lo hacen. Porque a mí no me vengan a decir que la crisis es de los adultos cuando en las organizaciones de estudiantes, para ver sus propios problemas, los jóvenes no participan. Votan el 30-35% de los estudiantes, que son los más politizados. Y dentro de ese 35-40% hay un porcentaje altísimo de gente que piensa muy distinto. Los estudiantes votan menos que los ciudadanos en las elecciones municipales, que votaron casi nada. Un movimiento sindical, un movimiento social bastante debilitado. Son muchas las razones, muchas las causas, entonces cuidado también con las afirmaciones que nos pueden llevar a tomar decisiones erradas que después podamos lamentar. Esas son las razones que vamos a estar viendo con detención, lo que va a estar pasando en los próximos meses en nuestro país. Yo les quiero agradecer, se nos hizo de verdad súper corto el tiempo. Habíamos estado hablando mucho rato. No alcanzo a decir algo más yo. No, lamentablemente, pero lo invito a otro programa, senador, para que pueda estar con nosotros. Sí, es que yo quiero saber qué piensa Michelle Bachelet de lo que dice Fernando. Pero pero otro programa lo dejamos. Gabriel Salazar, le quiero agradecer que haya estado con nosotros, senador Jorge Pizarro, gracias por la invitación. Senador Hernán Larraín, también a ustedes quiero agradecer, Fernando Atria, a los cuatro, y a ustedes, por cierto, la sintonía que han tenido con nosotros en este nuevo ciclo de CNN Invita. Los dejo invitados a que sigan informándose aquí en CNN Chile. Buenas noches.